Bueno, fue a mediados del mes de junio cuando sabíamos cuál va a ser la estrategia del Ministerio de Educación, una estrategia a la que se ha sumado Canarias con respecto a esa vuelta al cole, y parece que para mayor tranquilidad de los padres y de los alumnos tenemos un poco más claro cómo va a ser ese retorno a partir de septiembre. María Jesús de la Cruz, consejera de Educación del Cabildo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, ¿cómo ha ido la EBAU? Bueno, la EBAU bien dentro de la situación que tenemos. La verdad es que he visto algunas noticias donde se hacía una crítica a la situación en el exterior del alumnado, pero bueno, las personas que estuvimos allí, tengo que decir que tanto el director del centro, de Javier, el director del Santo Tomás, como las compañeras que están en la Dirección Insular de Educación, como los docentes que servían de apoyo para la EBAU, estaban allí, estaban presentes, y sí se les decía al alumnado que usara mascarilla, que mantuvieran las distancias, pero también es verdad que donde tienes más de 200 y pico alumnos que llevan sin verse durante mucho tiempo, nerviosos, puede ser que en determinados momentos a lo mejor no se guardaran las distancias, pero sí es verdad, y tengo que decirlo, que se les indicaba, y además una vez que ya empezaban a acceder estaban todas las medidas, tanto el gel como las distancias dentro donde se hacían los exámenes. Por tanto, yo creo que dentro de la situación pues se controló el tema del alumnado, y después también pues lo que es la prueba en sí se les ha hecho más flexibles a los chicos y a las chicas, porque entendemos que esta situación es una situación extraordinaria y tenían pues más opciones a la hora de elegir los ejercicios, y por tanto espero que los resultados aquí en la isla de Fuerteventura sean muy buenos, como siempre pues han sido, y que tengan oportunidad para acceder a la universidad y a los estudios que ellos quieren. Uh-huh. Bueno, eran 400 alumnos, la verdad es que nuestras cámaras estuvieron por allí, 3 entradas de acceso para intentar que aquello fluyera y que se mantuviera esa distancia, mascarilla, distancia, y de momento a esperar. Sabemos que la COVID-19 también ha formado parte de la temática de algunos de los exámenes, ¿no? Sí, ha estado presente. Sí, ha estado presente porque ellos la han vivido en primera persona. Esta situación, pues hemos visto cómo las nuevas tecnologías son importantes, pero la presencia y la cercanía del profesorado en las aulas es imprescindible. Por tanto, y ahí ya lo ha manifestado la actual consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Arma, que el objetivo es intentar tener educación presencial, siempre con toda la situación sanitaria que lo permita, y con pues ese asesoramiento en el ámbito sanitario, como no podía ser de otra manera. Pero esto ha demostrado que la inversión en educación tiene que ser un objetivo claro de las diferentes administraciones, y que dentro de lo posible la educación presencial es fundamental pues para todo el alumnado, pero en especial para el alumnado más vulnerable, porque sabemos que en este tipo de situación pierden los que menos tienen. Uh-huh. Como suele ocurrir cada vez que hay una crisis, ¿no? Bueno, hemos visto que la vuelta al cole va a ser presencial, hay una apuesta por eso. Lo que hemos visto en la EBAU, por ejemplo, a lo largo de la pasada semana, hasta el sábado que se prolongaba esta prueba, puede ser una pequeña foto de esa situación que se pueden encontrar los docentes cuando a partir de septiembre abran las aulas. Bien, yo espero que en septiembre ya exista un protocolo, ya los equipos directivos tengan unas instrucciones claras, y por tanto antes de que el alumnado empiece a acceder a los centros se comunique a la familia pues cómo va a ser. El sábado tuvimos un consejo escolar de Canarias que empezó pues desde las 9:30 de la mañana y estuvimos hasta las 2 de la tarde, porque la verdad es que bueno, es la primera vez que participo en un órgano de este tipo, y es muy interesante porque están representados todos los sectores, desde el alumnado, profesorado, sindicatos, diferentes tipos en el ámbito educativo. Participó la consejera, y bueno, ella un poco era escuchar lo que el Consejo Escolar de Canarias quería trasladarle. Estamos elaborando un documento que junto con otro que ya hemos hecho llegar a la consejería, y se trata de entre todos pues buscar esa fórmula que permita el adaptar los centros
a estas circunstancias. En ese consejo escolar, y bueno, cada vez que tengo oportunidad, siempre digo que hay que tener en cuenta la realidad territorial y social del alumno, porque cuando el alumno accede al centro, lleva en su mochila pues muchísimas cosas, tanto su situación familiar como también esas circunstancias que aquí en Fuerteventura pues de todos es conocido, que tenemos un territorio con muchos núcleos diseminados, donde pues los jóvenes muchas veces dicen el tema del transporte es fundamental para dar calidad también a ese servicio, en este caso como puede ser la educación, y por tanto en ese Consejo Escolar de Canarias, y siempre que tengo oportunidad, digo que hay que tener en cuenta la realidad de Fuerteventura, donde tenemos una isla que no ha dejado de crecer en cuanto a población, pero que eso no se ha visto acompañado en los últimos 15 años, y de hecho, pues díganme ustedes qué colegios hemos inaugurado en los últimos 15 años, pues... Sobre esas obras quería preguntarle. Le puedo decir que ninguno. Entonces hay que tener en cuenta esa realidad, y con esta situación aún más, para intentar agilizar esas infraestructuras que ya tenemos en marcha, así como el buscar nuevas pues infraestructuras y ampliar las existentes para pues conseguir que esas ratios y esa situación en Fuerteventura sea de la misma manera que en otras islas. Hemos visto la semana pasada, María Jesús, que por parte de Coalición Canaria se denunciaba la parálisis en la continuidad de las infraestructuras sanitarias. Desde luego que este coronavirus ha puesto sobre la mesa prioridades y en este caso continuar las obras también debido al momento del confinamiento, diferentes fases, en fin, todo eso lleva ya una prórroga. ¿Cómo están las infraestructuras educativas? Bien, aquí en la isla nos encontramos cuando empezamos en esta legislatura con dos problemas, y una en el norte y otra en el sur. En el 6 Villaverde se tuvo que hacer un modificado del proyecto, y eso ha ocasionado un retraso en lo que es las obras, al margen del parón de estos 3 meses que no se podía continuar con los trámites administrativos y también en parte con las obras en esa infraestructura. Por tanto, teníamos previsto, la consejería y tenía previsto el abrir el 6 Villaverde a principios de curso, y creo que va a ser inviable por esta situación, pero sí esperamos que antes de que acabe el año. ¿Qué parte del proyecto se tuvo que modificar? Pues de diferentes infraestructuras, entre ellas, por ejemplo, la cocina y diferentes infraestructuras que pues se revisó y no reunía las condiciones para el uso que se quería dar. Y después también en el 6 Villaverde el problema que tenemos son los accesos, y bueno, en eso estamos tanto desde el Cabildo como en el Ayuntamiento, a ver si pues se busca, si no sale la solución definitiva en tan corto plazo, porque es muy complicado cuando tú tienes que modificar en carretera, pero bueno, sí una solución que permita, una vez que está terminado el centro educativo, puedan acceder el alumnado. Claro, porque esta semana hay que cruzar una carretera para acceder a ese colegio. Sí, no, y no reúne las condiciones, pero bueno, estamos trabajando desde el Ayuntamiento y desde el Cabildo para que se dé la solución oportuna, y una vez que esté el centro terminado tengamos el acceso. Y después en el sur también pues encontramos un problema, y es que el 6 Morrojable prácticamente lo que es el centro está terminado, pero no se tuvo en cuenta a la hora de hacer el proyecto el desnivel en el terreno que existía en la zona, que bueno, todos los vecinos de Morrojable conocen perfectamente a qué desnivel me refiero, y por tanto por temas de seguridad pues se tuvo que hacer el proyecto y pues buscar una solución para ejecutar esa obra, y en eso estamos. Espero también que en breve se pueda hacer ese muro de contención y se pueda acceder a esa infraestructura. Y bueno, después hay otra infraestructura que todavía solamente está en sus inicios, y por tanto vamos a tardar mucho en verla y hacerla realidad, como es en la zona del Castillo y en La Lajita. Esas son dos obras que, bueno, desde Fuerteventura vamos a insistir de todas las maneras al Gobierno de Canarias que hay que agilizar y
y hacer esos dos proyectos, pero la realidad es que aún no están hechos y que va a tardar. Entonces tampoco creo que haya que decir cosas que después no se puedan acometer en el plazo que uno quisiera. Claro, si los que ya estaban proyectados y con una obra en marcha todavía no se abren, imagínense cómo para proyectar alguno más. El IES Vigán tiene 1000 alumnos, entre profesores y alumnado. Nos lo decían que era uno de los más numerosos, yo creo que de Canarias. Sí, tiene un alumnado. Bueno, el IES Puerto del Rosario también tiene más o menos esa cantidad de alumnos. El IES Vigán tiene muchas peculiaridades, entre ellas pues que el alumnado que asiste al centro es desde muchos puntos, lo que antes te comentaba del territorio, que aquí las distancias, como he dicho en muchas ocasiones, pues cuando nos reunimos dentro de lo que es la consejería de diferentes islas, las distancias en la isla de Fuerteventura no tienen nada que ver con las distancias que pueden haber en La Gomera o en El Hierro, y eso la consejería no lo ha tenido en cuenta en cuestiones parece tan poco importantes como es la dotación que hace a los centros, y yo le puedo demostrar a cualquiera que pues una actividad que se haga en cualquier centro en el resto de Canarias, para visitar un museo, para visitar un entorno natural, para cualquiera de esas actividades, el coste no tiene nada que ver en la isla del Hierro, en La Gomera, con el coste que tiene que afrontar un centro educativo en la isla de Fuerteventura. Y esas cuestiones el gobierno de Canarias lo tiene que tener en cuenta, porque los centros hacen una serie de propuestas en su programación para que el alumnado tenga esas oportunidades de poder acceder y conocer, porque es algo en lo que yo creo firmemente, que el alumnado tiene que conocer la isla para defenderla, y por tanto es uno de los objetivos que desde la Consejería de Educación del Cabildo nos hemos marcado, el potenciar diferentes actuaciones y proyectos donde el alumnado conozca nuestro patrimonio, nuestras riquezas, nuestro territorio, nuestras costumbres, pues todo lo que tenemos de maravilloso en esta isla de Fuerteventura, para que una vez que ellos estén bien formados sepan cómo defender esta tierra. Y por tanto eso lo dejaremos todos los días caer al gobierno de Canarias, que hay que tener en cuenta la realidad de la isla de Fuerteventura y que nuestro alumnado tenga las mismas oportunidades que cualquier alumno en El Hierro, en La Gomera o en otras islas, que a lo mejor con una menor dotación económica el centro educativo puede proporcionar esos servicios y esas actividades al alumnado, y aquí en la isla de Fuerteventura pues obviamente no. Un alumno de Morrojable que quiera asistir a cualquier actividad aquí en Puerto del Rosario, porque nos guste o no nos guste, hay determinadas infraestructuras que están ubicadas aquí en Puerto del Rosario, pues es muy costoso para el centro educativo y muchas veces no tienen posibilidad de asistir a esas actividades. Eso vamos a explicarlo con detalle al gobierno de Canarias para que sea consciente y nuestro alumnado tenga las mismas oportunidades. ¿Está hablando la profesora o la consejera, María Jesús? Está hablando la persona que disfruta en educación, que me apasiona y que voy a defender, siendo consejera o no siéndolo, a toda la comunidad educativa, porque cada uno en su sector hace un trabajo formidable. Y mucho más cuando conoce el área, ¿no? Como es su caso. Decíamos, el IES Vigán, 1000 alumnos entre profesores y alumnos. La semana pasada veíamos cómo las 40 asociaciones que están allí alojadas y que están haciendo verdaderamente una labor social han sido desalojadas. Han sido desalojadas porque parece que el edificio corre peligro después de un informe técnico. El ayuntamiento dice que la competencia es de la Consejería de Educación. Bien, en realidad la residencia... Del Gobierno de Canarias. Perdona que te... la residencia está al lado del SEI Gran Tarajal, no del IES Vigán. Y es una residencia que en la parte de abajo está ocupada por el SEI Gran Tarajal en la modalidad infantil, y después pues hay otras zonas que están siendo ocupadas por diferentes colectivos. En esta ocasión, y no es por echar balones fuera, es verdad que el Cabildo aquí poco tiene que hacer, pero yo soy de las que siempre he defendido y lo voy a seguir haciendo, que las administraciones tienen que coordinarse y tienen que trabajar de forma unida, y no vale pues esto es mío y esto es tuyo, porque lo que hay que hacer es servicio público al ciudadano y punto. Por esta razón, como siempre he defendido eso, ya sí he mantenido reuniones con la alcaldesa, con Esther, y vamos a intentar pues desde el ayuntamiento, y si podemos ayudar desde el Cabildo,
intentando buscar una solución a esos colectivos. También es verdad que tenemos que ir viendo la situación de muchos de esos colectivos, porque pues hay que mirar si están regulados, si tienen sus estatutos, si están dados de alta, si hacen una actividad social, porque bueno, nosotros también estamos trabajando con dinero público y tampoco se puede alegremente, sin tener en cuenta estas cuestiones, pues decir vamos a dar solución sobre la marcha a todo el mundo, sino que hay que ver la realidad de cada colectivo. Hay colectivos, y me consta, que hacen una realidad, un trabajo en el ámbito social muy importante, que están activos y que trabajan de la mano de muchas administraciones, y por tanto a esos colectivos hay que buscarles una solución. Y después hay colectivos que a lo mejor hay que asesorarlos, porque bueno, hoy en día la administración tiene que tener las cosas bien atadas, y cuando tú vas a ayudar a un colectivo, en este caso, pues tienes que estar dado de alta, tienes que tener sus estatutos y tienes que tenerlo regulado. Por tanto, es verdad que ese edificio se ocupó y parece ser que no hay ningún convenio ni hay nada regulado, y por tanto eso hay que solucionarlo. Las cosas no se pueden hacer así verbalmente, sin ningún documento que lo avale. Y después la cuestión fundamental es que por condiciones de seguridad, y ellos, los colectivos, lo saben y son conscientes de ello, pues por condiciones de seguridad hay que desalojar el edificio, que vayan los técnicos, que hagan un estudio, un informe, y después ya se arreglar la infraestructura, y después ya se dará el uso que se considere por parte del Ayuntamiento, del Gobierno de Canarias, y si podemos proponer el Cabildo, pues ¿Les cogió también por sorpresa este informe técnico a la Consejería del Cabildo y al Ayuntamiento de Tuineje? Bueno, el que estaba en tan malas condiciones, pues sí, porque no sabíamos las condiciones exactas en las que se encontraba el inmueble, pero sí es verdad que, y todo el mundo lo sabía, que la residencia estaba ocupada y a lo mejor no estaba en las condiciones regladas, o sea, en unas condiciones pues donde se tuviera claro su uso y el permiso para ese uso. Yo espero que las tres administraciones estemos a la altura de las circunstancias y haya un diálogo y una coordinación para que se dé una solución en este problema, y también un poco de paciencia por parte de los colectivos, porque está claro que las infraestructuras no aparecen de la nada. Este es un problema que se ha venido arrastrando durante muchos años. De hecho, me consta que el Ayuntamiento en la anterior legislatura le comunicó a la consejera de Educación, que era de aquí de Fuerteventura, las condiciones en las que estaba la residencia, y no se hizo absolutamente nada, y por tanto ahora tenemos estas circunstancias, y no se trata de mirar para atrás, pero sí de ser conscientes de cuál es la situación, de lo que no se ha hecho de aquí para atrás, y de que por supuesto las administraciones tienen que pues buscar una alternativa a esos colectivos que necesitan ese espacio. También es verdad que tenemos que ir un poco cambiando el chip a la hora del uso de infraestructuras públicas, porque muchas veces cedemos infraestructuras a determinados colectivos y son uso exclusivo para ese colectivo, y bueno, tenemos la gran suerte de que cada vez hay más colectivos, porque eso es bueno, es positivo, y que requieren espacios que no tiene la administración, y por tanto a lo mejor se tienen que buscar fórmulas de compartir espacios, hacer una especie de vivero para colectivos sociales, donde la administración apueste por permitir el uso de infraestructura que es pública, y que por tanto esos colectivos puedan hacer uso de los mismos. Yo, desde que empecé en esta legislatura, pues lo primero que dije es que estamos aquí al servicio del ciudadano, y nada en la administración es de nadie. Aquí no se trata, este es mi despacho, esta es mi mesa, esta es mi silla. Es propiedad de los ciudadanos de la isla de Fuerteventura, somos administraciones y por tanto estamos al servicio de los mismos. Hay que cambiar el chip, efectivamente. En cuanto a las becas, el Cabildo va a cambiar el chip, consejera. Es decir, hasta ahora se estaban dando unas becas de ayuda a estudiantes, se tenían en cuenta unos criterios. Ha habido una parte de la población que decía que no me pidan la declaración de la renta del año pasado, que mi economía estaba saneada, estaba bien, que me miren las cuentas de los últimos 3 meses. Hemos visto padres de familia, lo han contado en este programa, que han tenido que volver a recoger a sus hijos que estaban estudiando en su primer o segundo año de universidad,
porque no tienen cómo hacer frente al próximo curso. En este punto sabemos que por parte del Cabildo siempre ha habido un esfuerzo en cuanto a las becas, pero la Consejería de Educación, en esa desigualdad de la que parten los estudiantes bajoreros, seguirá teniendo la misma insensibilidad, perdóneme que le diga, que mantiene con el resto de las islas no capitalinas, con estos estudiantes. Bien, desde el Cabildo hemos ido haciendo varias actuaciones. La primera era sacar nuestras propias becas. Hemos sacado unas bases y esperamos, se publicó una modificación del presupuesto y todo eso es tiempo, porque cuando tú modificas el presupuesto, pues tienes que publicarlo, cuando haces unas bases tienes que publicarlas, pero bueno, esperemos que a final de julio podamos sacar la convocatoria y habrá que intentar resolver lo más pronto posible, que será agosto, septiembre, y que en octubre pues esas becas COVID que hemos sacado puedan ser resueltas para hacer frente a este comienzo de curso, que era uno de los objetivos del área de educación del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nosotros desde el Cabildo también hemos hecho propuestas al Consejo Social de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas en relación a ese tema que tú comentas, y es que tengan en cuenta las dos universidades canarias, sobre todo porque es muy difícil llegar a todas las universidades de todo el ámbito nacional, pero bueno, por lo menos esas dos, donde el mayor porcentaje de nuestro alumnado va a esas dos universidades, que esas dos universidades tengan en cuenta la realidad de las islas periféricas, en concreto el caso de la isla de Fuerteventura, y se ha hecho esa propuesta que esperemos sea tenido en cuenta. De hecho, nosotros iniciamos unos contactos con un programa de jóvenes en movimiento con esas dos universidades, donde pues hicimos un cuestionario al alumnado universitario para empezar a conocer esa realidad de ese alumnado que en esta situación, pero también para que tuviera en cuenta pues y tuviera contacto con la Consejería de Educación del Cabildo para afrontar el próximo curso escolar. Por tanto, nuestro mayor esfuerzo en conseguir que se tenga en cuenta esa realidad va a darse tanto a hacer esas propuestas al Gobierno de Canarias como a las propias universidades, porque bueno, yo entiendo que las dos universidades han hecho un esfuerzo importante durante este periodo, pero también tengo que decir, y bueno, es una crítica que espero que sea constructiva, es que hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, la universidad hizo un reparto de portátiles, la Universidad de Las Palmas a la isla de Fuerteventura solamente llegó un portátil. Entonces el Cabildo ahí pues me puse en contacto con la propia universidad y buscamos ayuda hasta de empresas privadas aquí en la isla que ha prestado pues portátiles, porque no teníamos en la unidad para poder prestar al alumnado universitario de la isla de Fuerteventura, para que seamos conscientes, porque bueno, no era lo mismo llevar el portátil a alumnado que estaba allí en Gran Canaria que con el tema del transporte tal como se había puesto, porque era muy complicado el trasladarlo aquí a la isla de Fuerteventura. Pero bueno, estas son circunstancias que se han dado y que lo que nos tiene que hacer es pues aprender y ver que la realidad del alumnado aquí en la isla de Fuerteventura pues muchas veces queda relegada porque no le puede llegar determinadas ayudas, determinado material que sí llega a alumnado de las islas centrales, y por tanto desde la Administración Insular vamos a estar exigentes y si no queda, y también ayudar. Pero yo creo que lo que antes hablábamos, la igualdad de oportunidades para todo el alumnado del territorio de esta comunidad autónoma, y que no tengan pues unos que por vivir en islas centrales más oportunidades, más derechos, más herramientas que otro que viva en una isla como es la isla de Fuerteventura. Que parte de esa desigualdad porque en caso de que quiera estudiar o sí tiene una mochila de gastos que no tienen los de las islas capitalinas, que por cierto reciben la misma beca en caso de que la soliciten, de ahí esa cuantía. Quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, volver a cómo va a ser esa vuelta a las aulas en el caso de los alumnos hasta bachiller, que es una gran preocupación que tienen ahora mismo. Me imagino que los equipos docentes, que son los responsables directos, pero también los padres. Hemos oído hablar de un equipo COVID que va a estar instalado en cada uno de los centros educativos, desde la dirección, la secretaria, un número de profesores, pero ¿qué hacemos con la distancia en una isla donde ya venimos con un déficit de infraestructuras? Es decir, si a usted como profesora le dicen que tiene que meter 15 alumnos y tiene 37, ¿dónde van todas las personas que no caben en ese aula?
Bien, yo espero, se está trabajando desde la Consejería de Educación, haciendo un análisis de cada centro y esas peculiaridades que tú pues comentas, y espero que pues obviamente durante este mes de julio y agosto, que se va a seguir trabajando, ya tengamos una propuesta donde pues si está claro que se va a iniciar lo que es la educación presencial por la etapa infantil, primaria y primer ciclo de secundaria, por lo menos pues esos niveles tengan esa educación presencial, y dependiendo de las circunstancias pues se habilite o nuevos espacios o se amplíe el horario, que en edades como puede ser ya lo de cuarto de la ESO y primero y segundo bachillerato, pues también se puede dar el habilitar algunos centros en horario de tarde. Las circunstancias son diversas, pero está claro que el objetivo es, sobre todo en los primeros niveles, si las circunstancias sanitarias lo permiten, que podamos tener esa educación presencial. Bueno, pues vamos a ver cómo es a partir de septiembre, a partir de octubre, esa vuelta a las aulas. María Jesús, mucha suerte a toda la comunidad educativa y también en esa defensa de esa desigualdad que tiene Fuerteventura. Vamos a ver si conseguimos equilibrarla por lo menos. Muchas gracias. Y bueno, esta situación, si tiene algo positivo, es que nos ha dejado claro en dónde tenemos que invertir. Tenemos que invertir en sanidad y tenemos que invertir en educación y, por supuesto, en la creación de empleo. Sobre todo en la creación de empleo en una isla en la que, como veíamos hoy con Manuel Hernández, bueno, pues esas ayudas tardarán todavía en llegar, pero son imprescindibles para las empresas que están cerrando.